¿Cómo están amantes y apasionados de la refrigeración y la electricidad? Espero que estén bien, muy bien. Bueno, vamos a arrancar con este video que lo voy a hacer teórico práctico, como me gusta a mí hacer los videos, que la práctica no pierda la base o el sustento teórico, pero que la teoría por sí sola no quede insulsa, sino que tenga el apoyo práctico para que termine de cerrar el ciclo, el aprendizaje y se entienda. ¿A raíz de qué les hago este video? Bueno, una heladera, nevera o refrigeradora, no Frost, Whirlpool, sexto sentido, ¿sí? Les dejo el manual de servicio, que también es manual de servicio técnico, ¿sí? Los datos acá, identificación de la versión de producto, bueno, demás. Tensión, voltaje, bueno, acá en Argentina 220, 240 volt, oscilación de voltaje 198 hasta 242, soporta frecuencia 50 Hz, corriente nominal 1,5, potencia 170 watts, 130 gramos de R134. ¿Qué pasa? Bueno, este manual se los dejo, me escriben por Instagram o me dejan su correo electrónico en los comentarios. Sexto sentido, me surgió este problema, ahora lo vamos a ver. Sonaba la alarma, hago el corte, se los muestro y seguimos. Bueno, sonaba la alarma y si ustedes ven que yo aprieto el botón donde dice desconectar alarma, se prende esta luz, ¿sí? Eh, Funciona automático. Bueno, acá las funciones, congelamiento rápido, cuáles son las alarmas. Tecla que debe presionarse para desactivar la alarma sonora o bip en las situaciones descritas a continuación en el ítem alarmas. Importante, aun cuando se desactive la alarma sonora bip, la alarma visual de rojo permanecerá parpadeando hasta que se corrija la falla. Y esto lo aclaro. ¿Por qué? Porque vos apretás desconectar alarma, pero el LED rojo va a seguir sonando y cada cierta cantidad de horas va a volver el pitido, que es bastante molesto. Pip, pip. Imagínate el cliente duerme de madrugada y otra vez pip, pip. Entonces es molesto. Bueno, está el control de temperatura. Esta es la placa, cómo retirar, después lo vamos a ir viendo en la parte práctica. La metodología que voy a usar para ayudarles con esto es la misma que utilicé con el modelo NF 1600 de la marca Coventry, Westinghouse, Standard Electric, Bambi, ¿sí? Que les dejo el link, donde vamos a hacer un paso por paso de los errores, el autotest y demás. Bueno, en el caso de esta heladera no hace falta hacer el autotest. En la de Bambi, Standard Electric y todo eso, Coventry, el autotest. Sí, lo tengo en el video, pero a la vez lo puse en un comentario fijado paso por paso. Y todavía me preguntan, profe, ¿cómo se hace el autotest? No hay problema, yo les vuelvo a copiar y pegarlo del comentario, pero está ahí, hay que seguir esos pasos, tan sencillo como eso. Riesgo de descarga electrostática, no toque los componentes del circuito ya que podrán dañar, quemar o incluso debilitar la tarjeta. Siempre manipule la tarjeta por los laterales, soporte plástico. Bueno, hay una marca importantísima de placas o tarjetas electrónicas que me dijo a mí y a otros que hacíamos un curso, una capacitación, seminario, llámenlo como les guste, una clase, que hay que lavarse las manos bien y si no ponerse una pulsera con descarga a tierra. Tan sencillo, tienen una jabalina en su casa, vienen las pulseras antiestáticas, se la ponen y ahí recién pueden tocar la placa. Si no, la misma estática de las manos las puede quemar. Y si no, lavarse las manos con agua y jabón como descarga, eso nos decía que funciona. ¿Sí? Pero igual, siempre tratar de en lo posible ponerse guantes aislantes, no estar tocando mucho las placas. Esto es el paso a paso que les va a dar, ¿sí? Bien, cómo retirarlos. Retire los complementos, esto igual se los dejo en el video, porque la falla que teníamos era en la interfaz. La primera falla, y vamos a hacer el video sobre la primera falla, vamos a ir parte por parte. La primera falla, interfaz. ¿Qué pasa si falla la interfaz? ¿Cómo me doy cuenta? Bueno, va a empezar a sonar el pip, la alarma. Yo voy a apretar el botón que dice desconectar alarma y me va a prender el último LED. Este son uno 2 3 4 5 6. ¿Sí? El último LED. Para que lo vean de forma gráfica, vamos a verlo en el siguiente video.
Eso es lo que estaba pasando acá, ¿sí? Eso es lo que estaba pasando, que me estaba marcando error de comunicación. ¿Cómo se soluciona? Error de comunicación. Esta falla se debe a un error de comunicación entre la tarjeta de interfaz y la unidad de control. La señal sonora se activará y el LED rojo desconectar alarma titilará. Para desactivarlo, basta presionar la tecla desconectar alarma. Manteniéndola presionada, los LED de la temperatura, bla, bla. Pero aclaramos lo que habíamos visto antes. Vos apretas, desconectás el pitido molesto, la alarma sonora, pero sigue prendida la alarma visual, el LED rojo. Y eso cada cierta cantidad de horas va a volver a activar la alarma sonora y es muy molesto, ¿sí? Puntos de verificación, situaciones de malo contacto entre terminales, conectores, CN4, unidad de control, tarjeta de interfaz, conjunto de cables superiores entre la puerta y gabinete, ya vamos a ver qué es eso. Tan sencillo como retirar esta tapa. Acá tenemos estos conectores, ¿sí? Cables rotos, por último la tarjeta de interfaz o unidad de control. Puede ser que el conector, uno de los conectores de la tarjeta o plaqueta electrónica, estén malos, o mal conectados o hagan falso contacto por suciedad, sulfatados. ¿Mm? Donde estamos acá. Compresor y cable de enchufe CN1 acá, ¿sí? Sensores de temperatura CN3 acá. Componente de carga y tarjeta Red Switch CN2. Y CN4 acá, estos tres cablecitos van a la tarjeta de interfaces. Si estos están haciendo falso contacto, te va a sonar la alarma o están sucios o sulfatados. ¿Sí? A veces con una pistola de calor en el modo más suave y de lejos se le puede pasar despacito, ¿sí? Pero de lejos. Dar la vuelta otro poquito y si tiene humedad secamos bien la caja donde va la tarjeta o plaqueta electrónica y la tarjeta o plaqueta en sí mismo, ¿sí? Pero a veces solo un falso contacto aquí, ¿sí? Vamos a agrandar. Acá, ¿ven? CN4, CN4 tarjeta interfase, acá. Después vamos a ver el tema de los conectores. Bueno, los conectores de la superiores de la puerta son tres cables también, como acá. Eso que no esté haciendo falso contacto, que no estén los cables cortados, que tengan continuidad los cables desde la entrada de la interfaz, desde la entrada de la interfaz hasta la plaqueta electrónica o tarjeta electrónica. Y después la interfaz en sí mismo, que fue lo que lamentablemente tuve que cambiar, ¿no? Era esto. Retiramos esta cubierta, ¿sí? Los tornillos y retiramos el conector. Ponemos la interfaz nueva y ya está. Bueno, si vale la pena o no, están entre unos 30 y 50 dólares. 30 dólares, pongámosle, poquito menos se puede conseguir. Igualmente también está la opción, si la heladera ya es muy antigua y no se consigue la placa de interfaz, ponerle un convistato. ¿Cómo se hace? Les dejo el link aquí y la heladera No Frost sigue funcionando. No Frost, heladera No Frost sigue funcionando, ¿sí? Le salvamos el equipo. Pero vale la pena porque las Whirlpool son excelentes. Así que bueno, sería lo siguiente lo que hicimos. Retiramos las tapitas, ¿sí? Estas tapitas tiene dos tornillitos, sacamos los tornillos y sacamos la interfase, ¿sí? Son las tapitas, llegamos a los tornillos, aquí va montada la interfase, esta es la interfase, ¿sí? Cambiamos la interfase y deja de hacer el error, deja de sonar la alarma, así que ese es el problema, ¿sí? Igualmente cuando apretemos desconectar alarma nos va a salir el código de errores y ahí nos va a decir qué error es o qué número de error es. Bueno, como vimos ahí ya quedó bien la heladera, nevera o refrigerador Whirlpool, no Frost, bueno, no me va a salir ahora, ¿sí? Así que solucionamos el problema. Si tienen alguna duda, pregunta, me lo dejan en los comentarios. Este es el primer video que, como dije, lo más probable es que lo deje para miembros exclusivo, ¿no? Por una cuestión de darles un valor agregado a su trabajo. Acá tenemos los errores. El error uno es comunicación de interfase. Error de comunicación, ese es el primero que vimos. Después vamos a ver qué pasa si tenemos un error en el sensor de deshielo
En el sensor de freezer, error 2, error 4, código 5, sensor del refrigerador, alarma de temperatura, puerta freezer abierta y puerta refrigerador abierta. ¿Qué pasaría, sí, si estos fueran los errores? Así que este es el primer video para que no sea tan extenso. Si les sucede, ya saben qué pasos tienen que dar. Gracias a todos los miembros del canal por ser parte de este canal, ser miembros y por confiar en el trabajo que estamos haciendo aquí. Gracias totales.